Hola chicos, siguiendo con lo que sería nuestra revisión final de fisiología humana, vamos a lo que sería ácido base. Simplemente tener pendiente que hay una producción de ácido como también de base en el cuerpo. Lo que pasa es que por lo general estamos más pendientes a la cantidad de ácido que se está produciendo. Tenemos dos tipos de ácido que podemos ver. El primero lo consideramos ácido volátil porque puede pasar a gas gracias a la función de la anhidrasa carbónica. Y tenemos los ácidos no volátiles fijos que no pueden cambiar hacia un gas como CO2, como ácido sulfúrico, fosfórico, cetoácido, láctico, salicílico. Y más o menos diariamente se están formando 40-60 milimoles de ácido por día que tienen que ser excretados usualmente en la orina. A nivel de amortiguadores, lo más importante que tenemos que tener pendiente es que tenemos amortiguadores principales a nivel extracelular. El mayor de estos a nivel plasmático es el bicarbonato y uno que en menor medida a nivel de sangre, pero sí como amortiguador urinario, tenemos los fosfatos. En nivel de los intracelulares tenemos lo que serían los fosfatos orgánicos, pero también tenemos la proteína como puede ser la hemoglobina, siendo esto la deoxihemoglobina mayor amortiguador que la oxihemoglobina. Después tenemos otra ecuación Henderson-Hasselbalch, que no creo que tengamos que entrar mucho en detalle, ni la curva de titulación. Simplemente lo que me dice es el pK que tiene cada sustancia, cada amortiguador. Y vamos directamente a lo que está pasando para yo poder reabsorber o regular bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Si vamos al túbulo contorneado proximal, estamos simplemente cogiendo lo que se filtró. Es decir, si tenemos aquí lo que se filtró en el glomérulo y que pasa al túbulo contorneado proximal, yo voy ahora a ver cómo lo puedo reabsorber. Y aquí necesitamos dos anhidrasa carbónica, una que va a estar intracelular y otra que va a estar en el borde de cepillo del epitelio tubular. Y este proceso lo que me permite coger de CO2 y reabsorber netamente un bicarbonato y no se secreta directamente un hidrogeno porque si no se vuelve a utilizar. Y vamos a ver el proceso parte por parte. Simplemente cuando yo tengo una carga filtrada de bicarbonato y yo tengo intracelularmente un aumento de la presión parcial de CO2. Cuando aumenta la presión parcial de CO2, yo tengo un aumento de la reabsorción de bicarbonato. ¿Por qué? Porque si yo tengo CO2 más agua con anhidrasa carbónica, yo formo ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia en hidrogeno y bicarbonato. El bicarbonato se va a reabsorber, usualmente a expensas de cloro, y el hidrogenión va a ir hacia afuera por el contratransporte sodio-hidrogenión. Estamos en el túbulo contorneado proximal, recordando. Entonces ese hidrogenión se junta con el bicarbonato filtrado y eso me forma ácido carbónico y en el borde del cepillo tengo otra vez una anhidrasa carbónica que me forma CO2 y agua y esta regresa otra vez a la célula para hacer el proceso. Por lo tanto, aumento de CO2 me lleva entonces a un aumento de la reabsorción de bicarbonato y una disminución de CO2 me lleva a una menor reabsorción de bicarbonato. Cuando aumenta el PO2, por ejemplo, cuando tengo una acidosis respiratoria, y es un mecanismo de compensación, cuando me disminuye la presión parcial de CO2, cuando tengo una alcalosis respiratoria, y es el mecanismo renal de compensación. Aparte de esto, es muy importante tener pendiente que cuando yo tengo un aumento de volumen extracelular, yo tengo una disminución de la reabsorción de bicarbonato porque estoy aumentando la velocidad de filtración. Y aquí también es importante que lo inverso, una disminución del volumen extracelular me lleva a un aumento de la reabsorción de bicarbonato, que me lleva a una alcalosis por contracción, que es importante tener pendiente. Aparte de eso, recuerde que la angiotensina 2 tiene un efecto sobre este canal de sodio-hidrogenión contra transporte de sodio-hidrogenión que me lleva entonces a mayor reabsorción de bicarbonato. Por eso una angiotensina 2 aumentada me favorece a que a una alcalosis metabólica. ¿Ok? Ya si vamos a otras partes, ya estamos formando nuevo bicarbonato y vamos a ver que en la célula intercalada lo vamos a hacer ya en esta parte. Recuérdense que en el túbulo contorneado proximal la mayor parte del bicarbonato fue reabsorbido. Entonces ya no me queda tanto bicarbonato. Entonces en vez de usar bicarbonato, yo voy a usar otro tipo de amortiguador que en este caso sería el fosfato filtrado. ¿Y aquí qué pasaría? Que mientras el CO2 y agua por anhidrasa carbona se forman en ácido carbónico, yo formo hidrogenio, disocio de hidrogenio en bicarbonato, el hidrogenio sale por una bomba de hidrogenio en la célula intercalada. Eso me permite juntar el hidrogenio con el fosfato y eso permite
convertir o amortiguar el hidrogenión en ácido fosfórico. Eso es lo que permite que yo tenga un pH urinario mínimo de 4.4 y no llegue a 2 o a 1 porque no tengo tantos hidrogeniones libres. Y el bicarbonato forma ser parte de un nuevo bicarbonato que fue reabsorbido. Recuérdense que este proceso va a ser aumentado por la aldosterona. Entonces fíjense que el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a influir en ese aumento de alcalosis cuando están aumentados. Ok, entonces en forma de NH4, esto lo podemos ver más en el túbulo contenido proximal cuando tenemos una acidosis aumentada. Yo a partir del aminoácido glutamina voy a formar una mayor cantidad de NH3. Ese NH3 coge el mismo canal que usa de sodio hidrogenión y voy a sacar NH3. NH3 con el hidrogenión forma NH4 que es excretado. Ok, recuerden que este proceso va a ser aumentado por aldosterona. Ok, así que la aldosterona me va a aumentar este proceso. Tengo una secreción de hidrogenión y una reabsorción de bicarbonato. Y tienen que recordar que a menor sea el pH del líquido tubular, mayor la excreción del hidrogenión. Ok. En acidosis, por ejemplo, yo puedo tener un aumento adaptativo de la síntesis de NH3. ¿Para qué? Para tratar de eliminar más hidrogeniones en la orina. Y que cuando tengo una hiperpotasemia, se inhibe la síntesis de NH3. ¿Ok? Como puede pasar en la acidosis tubular tipo 4. Así que un hipoaldosterismo da una acidosis con hipercalemia o hiperaldosterismo da una alcalosis con hipocalemia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a ver a nivel de desórdenes ácido-base? Tener pendiente que si tengo una acidosis metabólica, en la acidosis metabólica implica que tiene un pH menor de 7.4. Recuerden que estos son rangos importantes. Yo digo 7.4, pero normal es 7.35 a 7.45. Pero menos 7.4 podemos empezar en una acidosis. Vamos a ver que en este caso hay un aumento obviamente de hidrogenión. Como el problema tiene que ser o una pérdida de base o un acúmulo de hidrogeniones, vamos a tener bicarbonato bajito. Como mi problema es metabólico, la forma de compensar es respiratoria. ¿Y cómo se compensa? Se compensa con la disminución del CO2 por la fórmula CO2 más agua me da ácido carbónico. Vamos a dejar de una vez ácido bicarbonato y hidrogenión. Entonces cualquier cosa que me aumente hidrogenión va a querer eliminarse por el CO2. Entonces, ¿cómo tenemos un bicarbonato bajito? Menos de 24, recuerden que el rango es 22 a 26. Y entonces me compensaría a nivel respiratorio por una disminución del CO2. Este CO2, si lo normal es 40, si normal 40 si no tuviera todavía compensado 36, si tuviera ya compensado tuviera 30, 28, etc. Entonces, cuando tenemos una alcalosis metabólica por un aumento de base o pérdida de hidrogenión, obviamente el bicarbonato tiene que estar alto, tiene que estar bajo el hidrogenión, obviamente, y se compensaría de manera respiratoria y lo haríamos acumulando CO2, es decir, que sería una hipoventilación, la respuesta compensatoria. Y obviamente nada, así aumentaría el CO2. Cuando son las acidosis respiratorias, recuerden cómo las acidosis y alcalosis respiratorias trabajan con mecanismos de compensación renal. Podemos tener compensado o podemos tener descompensado. Si tenemos agudo o todavía no compensado o crónico o ya compensado. Entonces, en una acidosis respiratoria mi problema inicia con un acúmulo de CO2. Ese acúmulo de CO2 obviamente llevaría mayor hidrogenión. Entonces tengo más hidrogeniones. Entonces, indirectamente yo también tuviera un poquito más de bicarbonato en una acidosis respiratoria. Pero si aumenta mucho, ya implica que estoy compensando, porque estoy entonces ahora aumentando como mecanismo compensatorio la reabsorción de bicarbonato y empiezo a aumentar la excreción de hidrogenión. ¿Hay compensación respiratoria? No, porque el problema es respiratorio. En la alcalosis respiratoria estoy, en este caso, aumentando mi ventilación, por lo cuanto el CO2 disminuye. Como está disminuyendo CO2, lleva la curva hacia la izquierda, hidrogenión baja. Y obviamente como mecanismo compensatorio se excretaría más bicarbonato.
entonces el bicarbonato está bajo, no hay recompensación respiratoria porque lo que está dañando es el respiratorio. Entonces, ¿qué mecanismo de compensación renal hay? Bueno, disminuyo la excreción de hidrogenión y disminuyo la reabsorción de bicarbonato. ¿Ok? Entonces pierdo bicarbonato. Entonces ahí lo que tendríamos que ver, si está muy cercano al 24, entonces no hay una compensación de la alcalosis respiratoria. Pero si está muy lejos del 24, si está por ejemplo 15, 14, le digo, no, estoy perdiendo base, entonces estoy compensando para llevar el pH a lo normal. Entonces, simplemente tener pendiente que para yo saber como diagnóstico en la acidosis metabólica, si mi problema es por el acúmulo de otros ácidos que no sea, por ejemplo, hidrogenión, etcétera, lo normal es decir, ácido cetoácido, ácido láctico, etcétera, yo puedo hacer lo que es el GAP aniónico, en donde yo tengo que ver si mi pérdida, por ejemplo, si estoy perdiendo bicarbonato, o estoy perdiendo cloruro, o es decir, lo que está pasando aquí. Yo estoy viendo los cationes y los aniones, y en general el GAP aniónico me tiene que dar más o menos 12.000 equivalentes. Si me da un GAP aniónico normal, eso me da una idea de qué enfermedades pueden ser. Si aumenta el GAP aniónico, eso implica que es otro ácido que se está aumentando el GAP aniónico. Y aquí tenemos esa medida que estábamos diciendo para lo que sería acidosis metabólica, que pueden ser cosas que me aumentan el GAP aniónico y qué cosas me mantienen el GAP aniónico normal. Por ejemplo, una ketoacidosis, donde estoy acumulando ácido butírico beta hidroxilo, eso aumenta el GAP aniónico. Una acidosis láctica también haría lo mismo. Igualmente después tenemos acidosis láctica, que también tiene una acumulación de ácido láctico. Cuando tenemos hipoxia, sigue aumentando el GAP aniónico, fallo renal, intoxicación por salizato, intoxicación por metanol, formaldehído, etil, todo esto tiene acidosis metabólica con un aumento del GAP aniónico, diarrea, los diferentes tipos de acidosis renal tubular, tanto la 2, 1 y 4, no presentan un aumento del GAP aniónico, si presentan un GAP aniónico normal. Alcalosis metabólica, pensamos siempre con vómito por la pérdida de hidrogenión que tenemos, también por la contracción de volumen, por la hipocalemia. Es decir, todo esto están haciendo que se dé una alcalosis metabólica. Si tenemos un aumento de hiperaldosterismo, por ejemplo, un síndrome de Cohn, tenemos mayor secreción de hidrógeno en el túbulo distal y tenemos mayor reabsorción de bicarbonato. Y por ejemplo, cuando uso diurético de asa o diurético tiacídico, yo genero una disminución del volumen, es una contracción de volumen, lo cual la favorece a la alcalosis. En la acidosis respiratoria, recuérdense que no es solamente que por ejemplo, deje de respirar, es decir, que tenga una disminución del intercambio gaseoso de CO2, por ejemplo, una obstrucción de vía aérea, o un síndrome de estrés respiratorio, un enfisema, pero también puede ser cosas que me actúen sobre los centros respiratorios, inhibiéndomelo, o que cualquier cosa que me afecte los músculos respiratorios, por lo cual se me hace más difícil la respiración. En el caso de que me afecte los centros respiratorios como opiáceos, algunos analgésicos y anestésicos, y en el caso de los músculos esqueléticos, el síndrome de Guillain-Barré, polio, ALS, esclerosis múltiple. Y alcalosis respiratoria puede ser obviamente por un aumento de la ventilación, como neumonía o émbolo pulmonar, en que hay una hipoxemia que me causa un aumento de la ventilación. También tenemos altitudes altas, que esa disminución de la presión parcial de oxígeno menos de 60 incentiva mayor ventilación, lo cual causa una hipoxemia, lo cual aumenta la ventilación. Que sea psicogénico, en el caso de Tello, o una intoxicación por salizatos, que va a ser una estimulación sobre los centros respiratorios medulares, que también puede causar una acidosis metabólica. ¿Okay? Entonces esta es simplemente una curva que tenemos, que en el eje X tenemos lo que sea el bicarbonato, esto es lo normal, y en el eje Y tenemos el PCO2, y aquí tenemos también lo normal. Cualquier cosa que me mueva esto de aquí, tenemos algún problema de acidosis o alcalosis, que puede ser metabólico o respiratoria. Fíjense que cualquier cosa que me lleve hacia el CO2 hacia arriba, sería hacia acá, y hacia abajo. Cualquier cosa que me lleve el bicarbonato hacia abajo sería a la izquierda, a la derecha y más. Y aquí esta línea es lo que me está representando el pH. Aquí tenemos un pH alcalino, aquí un pH muy ácido. Pero más allá de eso no nos interesa mucho. Entonces simplemente tener pendiente que yo puedo hacer cálculos para ver si hay un mecanismo compensatorio o no.
Por lo general, yo no creo que un examen tiene que volverse tan loco con esto. Vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo una acidosis metabólica. Vamos a suponer que tengo lo siguiente. Tengo aquí un pH de 7.2. Eso ya de antemano me dice que acidosis. Y yo veo el bicarbonato que está en 15, que es el disturbio primario. Eso ya sabemos que está abajo de 24 y acidosis. Mecanismo compensatorio podría ser decir, bueno, está en 36, está en 25. Y yo puedo hacer el cálculo, yo puedo decir, bueno, yo quiero ver cuál es el mecanismo compensatorio, que por cada mil equivalente que disminuyó bicarbonato, tiene que disminuir 1.3 el CO2. Aquí bajo 9, 9 por 1, 3, uno dice que más o menos son 11, entonces 40 menos 11 me da 9, 29. Entonces, el que más se parece sería este, 25. Entonces, una persona que esté en 25 está compensado, una persona que esté en 36 todavía no está compensado. Recuérdense que no importa la situación, si acidosis metabólica, ambos van a bajar. Si la acidosis metabólica baja bicarbonato y baja PCO2, van en el mismo camino. Me pasa lo que nos enseña a nosotros el mecanismo de compensación, se dio o no, es que tan lejos de lo normal esté. En el de 25 bajó mucho el PCO2, por lo cual es un mecanismo compensatorio para la acidosis. Vamos a otro ejemplo con alcalosis metabólica 7.6. Aumentó la base a 36 y tenemos entonces el PCO2 en 50 o en 45. Obviamente ya de antemano yo sé que si está en 45 no hay un mecanismo compensatorio, si está en 50 sí lo tiene que haber. Pero más o menos decimos, bueno, aquí aumentó 14, 14 por 0.7, no, perdón, 12. 12 por 0.7, más o menos 8 punto algo. Entonces 8 punto algo más 40, el que más se parece a 50. El 45 no tanto. Aunque no creo, nunca le van a poner algo así. Ahora, cuando tenemos una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, como el mecanismo compensatorio va a ser el renal, aquí sí tenemos agudo crónico. Agudo vamos a suponer que tengamos un PCO2, si tenemos acidosis metabólica 7.1, PCO2 está en 60 y el bicarbonato está en 30, 29, vamos a decir, 29. Entonces, ¿es agudo o es crónico? Por ejemplo, por cada milímetro de mercurio que aumentó PCO2, tiene que aumentar 0.1 mil equivalente el bicarbonato. Entonces 60 aumentó 20 por 0.1 es 2. 24 más 2 es 26. Y si fuera compensado por cada mil equivalente, tiene que aumentar 0.4. 20 por 0.4 es 8. Entonces 24 más 8 es 32. Este es un número medio necio, pero fíjense que aquí en este caso es más cercano a una compensación a lo que es a una descompensado. No, ese número tampoco se lo pondrían, le pondrían un 30, un 31, números que son más semejantes al 32. Pero fíjense que simplemente mientras más cerca de lo normal esté ese bicarbonato, menos probable que sea una compensación. Vamos a hacer un ejemplo ahora con 7.8, que es una alcalosis, tiene 20 de PCO2 y tiene 10 o 15 de bicarbonato. Ya aquí sabemos de antemano que es compensado, pero vamos a hacer el ejemplo. Por cada milímetro de mercurio que bajó de PCO2, baja 0.2 si no está compensado. 20 por 0.4, 24 menos 4 es 20. Un milímetro que baje de PCO2 son 0.4, 20 por 0.4 me da 8. Entonces 24 menos 8 me debería dar 16. Entonces obviamente ya sabemos que es una alcalosis respiratoria crónica. Simplemente la última cosa que en lo que nos faltaría decir, lo que son acidosis mixtas y alcalosis mixtas. Y lo importante de eso que te va a dar cuenta, lo primero que te da cuenta, el pH. Acidosis mixta, 7.2. Alcalosis mixta, 7.6. Entonces, ¿cómo va a estar el PCO2? En una acidosis mixta va a estar yendo hacia arriba y el bicarbonato está yendo hacia abajo en direcciones opuestas. Están yendo en dirección opuesta. Lo que no te va a salir que acidosis mixta 7.2 y que bajito el bicarbonato y alto, bajito el CO2 y aumentado el bicarbonato, eso no te va a salir. Entonces, una alcalosis mixta yo tengo una disminución de la presión parcial de CO2 y tengo un aumento del bicarbonato. Y ahí no hay más nada que decir, ya eso te dice que eso es mixto. Cuando va en sentido contrario, mixto, y ya está. Entonces, cuando terminamos esto, pero ya vamos a terminar el último, que son una integración renal y ácido base. Simplemente recordar que hay sustancias que van a tener diferentes mecanismos. Por ejemplo, si esto es mi glomérulo,
este es mi túbulo proximal y este es mi capilar peritubular, este es mi capilar glomerular. Vamos a tener que una proteína, ¿qué haría? Haría algo parecido a esto. Esto sería una proteína que no se filtra y simplemente pasa por el capilar peritubular. Así que eso sería B. Creatinina, ¿cuál podría ser eso? Bueno, recordamos que creatinina se filtra creatinina y también se secreta alguito. Entonces creatinina sería más posiblemente esta. pH en situaciones normales se filtra y se secreta completo, es decir que sería más o menos esto. Potasio, sodio y urea se filtra libremente y una buena parte se reabsorbe, pero no todo. Entonces podría ser eso, la D. La inulina se filtra y no pasa más nada con ella, es decir que sería la E. La glucosa y bicarbonato casi en su totalidad se filtra, pero se reabsorbe la mayor parte del túbulo contenedor proximal, que sería la F. El síndrome nefrótico sería pasar de esto, la proteína en B, a que algo se está escapando. Entonces sería de la B, sería más o menos, el síndrome nefrótico sería la G, porque algo se está filtrando que no debería hacerlo. La diabetes es glucosa que yo estaba reabsorbiendo antes constantemente, pero ahora estoy saturando los transportadores de sodio glucosa, entonces algo se excreta, entonces eso sería eso sería pasar de la F aquí, como estaba antes, aquí, que sería la H. pH en alta concentración, lo que estoy pasando es que antes yo secretaba todo mi pH, pero ahora como he saturado mis canales de sodio y sustancia aniónica, yo estoy ahora, algo sigue en sangre, entonces que sería I. Y el bicarbonato coinhibidor de anhidrasa carbónica era que antes yo reabsorbía todo, como lo tenemos aquí, como el F, pero ahora no todo se está reabsorbiendo, porque tengo un inhibidor, podría ser dependiendo de qué tipo de inhibidor, si es total o no, puede ser J aquí, o podría ser, por ejemplo, en este caso, aquí, dependiendo si es total o no. Algunas cosas que tenemos que tener pendiente, algunos diuréticos, yo puedo usar los inhibidores de anhidrasa carbónica, van a trabajar directamente más que otra cosa en el túbulo proximal, me inhiben esa enzima y por lo tanto yo estoy inhibiendo la reabsorción de bicarbonato. Es decir, que yo voy a perder bicarbonato en la orina y eso va a hacer también que yo reabsorba menos sodio. ¿Ok? Por el mismo hecho de lo que es eso, cuando estoy haciendo ese proceso, recuérdense, aumenta bicarbonato excretado, no lo estoy reabsorbiendo, no tengo ya ese mecanismo de mover hidrogeniones hacia afuera, por lo tanto no estoy moviendo sodio hacia dentro de la célula. Los diuréticos de asa, que van a trabajar principalmente en la asa de gel ascendente, me están afectando lo que son los cotransportadores sodio-potasio 2-cloro, que van a hacer, me aumentan, me excretan cloruro de sodio, me aumentan la excreción de potasio y ese potasio lo que pasa también que me aumenta distalmente su flujo de potasio, me aumentan la excreción de calcio, lo cual me permite utilizarlo para hipercalcemias, no me permiten concentrar la orina. ¿Por qué? Porque estoy eliminando mi gradiente córtico-papilar y me disminuyen mi habilidad para diluir la orina porque me inhiben ese segmento diluyente, porque con ese asa de gel ascendente me está diluyendo de manera normal esta cosa. Estoy metiendo soluto, soluto, soluto. Si lo inhibo, ya no me va a llegar de 100 milosmoles para el túbulo contenedor distal, sino que me va a llegar en valores más altos, 300, etc. Los diuréticos tiacídicos que trabajan más en la zona distal del túbulo contenedor distal, también en la parte que es diluyente, me inhiben el cotransporte sodio-cloruro, me aumentan la excreción de cloruro de sodio, me aumenta la excreción de potasio. En este caso me disminuyen la excreción de calcio, por lo cual en este caso, a diferencia de los diuréticos de asa, lo puedo utilizar para tratar la hipercalciuria, si cuando pierdo mucho calcio por orina, me disminuye la habilidad de diluir la orina y no tiene efecto sobre la concentración de la orina. Los diuréticos de asa, que trabajan más en la parte distal del túbulo, es el ducto colector y parte final del túbulo distal, inhiben reabsorción de sodio, inhiben secreción de potasio, inhiben la secreción de hidrogeniones, por lo tanto va a tener un aumento leve de la excreción de sodio, disminuyen la excreción de potasio,
y disminuyen la excreción de hidrogenión. Entonces vamos a ver un caso de hipoaldosterismo. El hecho de que tenga menos aldosterona implica que tengo menor reabsorción de sodio, pero también menor secreción de potasio y hidrogenión. Eso hace entonces que yo tenga más pérdida de sodio en la orina. Eso hace que le siga el agua. Eso hace que yo pierda volumen de líquido extracelular. Eso hace que esa persona pueda tener una hipotensión ortostática cuando se levanta. Puede aumentar la presión de pulso. Aquí tenemos un efecto sobre los vasoreceptores que estimularían el sistema nervioso simpático, que esto eventualmente también me puede dar un aumento de la secreción de ADH, porque también me va a dar lo siguiente, que voy a tener menor volumen de sangre. Aumenta la reabsorción de agua, que me lleva a hiponatremia y baja osmolaridad. Como yo no tengo aldosterona, tampoco no puedo excretar suficiente potasio. Esa hiperpotasemia con todo su efecto también puede dar acidosis metabólica. Si tengo una carencia de aldosterona que es primario, eso implica que también tengo problemas de cortisol y de la DHA. Entonces ese hecho que el cortisol esté bajito me estimula la hipófisis anterior a secretar ACTH, que también estimularía la secreción de MSH, que me daría hiperpigmentación del paciente. Vamos a tener que también tiene ya lo comentamos eso, y eso es lo que vamos a ver básicamente con la carencia de aldosterona podría ser en un síndrome o una enfermedad de Addison. ¿Ok? Por ejemplo, el vómito. Recuérdense que si estoy vomitando, yo estoy perdiendo ácido clorhídrico y relativamente hablando estoy aumentando la cantidad de bicarbonato. Eso me da una alcalosis metabólica. Tengo una hipocloremia por el aumento de bicarbonato, tengo una hipocloremia por la pérdida de ácido clorhídrico. Eso me lleva entonces a una una alcalosis metabólica. Aparte de eso, estoy perdiendo líquido extracelular, por lo cual una disminución del volumen extracelular, menor volemia, menor perfusión renal. Eso implica entonces que yo voy a mandar más formación de renina, que aumenta angiotensina 2 y aldosterona. Eso aumenta secreción de potasio, da hipopotasemia. La aldosterona también estimula la secreción de hidrogeniones, que eso no ayuda a la alcalosis. Va a disminuir va a disminuir la frecuencia respiratoria. Es un mecanismo compensatorio respiratorio a la alcalosis metabólica. Y para yo poder resolver el problema, no puedo solamente resolver el problema con la alcalosis. Primero tengo que infundir cloruro de sodio para aumentar el volumen extracelular, para no seguir con esa alcalosis por la contracción del líquido, y administrar potasio que se ha perdido. Si quieren lo podemos ver aquí. Aquí tenemos vómito, pérdida de ácido clorhídrico gástrico. Eso me lleva a pérdida de hidrogeniones, que me lleva a alcalosis metabólica. También pierdo volumen, menor perfusión renal. Eso me aumenta angiotensina, me aumenta aldosterona. Angiotensina tiene un efecto de aumentar el intercambio en túbulo contorneado proximal, sodio-hidrogenión. Eso hace entonces que haya mayor reabsorción de bicarbonato, que me lleva a más alcalosis metabólica. La aldosterona en el célula intercalada aumenta secreción de hidrogenión, lo cual entonces me lleva a más alcalosis metabólica, y también tengo un aumento de la secreción de potasio por aldosterona, que me lleva también a mi hipocalemia. En la diarrea yo voy a tener una pérdida de bicarbonato. Recuerden que el moco del colon es rico en bicarbonato, aunque también tiene potasio. Eso me lleva por la pérdida de base a una acidosis metabólica con gap aniónico normal. Tengo una brecha aniónica normal porque en lo que pierdo bicarbonato aumento cloruro. Aumenta la frecuencia respiratoria, eso como compensando esa acidosis respiratoria. Para eliminar el CO2 del cuerpo. Se da una contracción del volumen del líquido extracelular que me reduce volemia. Esto me reduce la presión. Al reducir la presión yo tengo el reflejo vasoreceptor en los senos carotidios, que me aumenta el simpático y me disminuye el parasimpático. Si aumento el simpático en corazón, aumento frecuencia cardíaca, aumento contractibilidad. En los vasos sanguíneos aumento vasoconstricción para aumentar la resistencia periférica total. Eso me va a aumentar y entonces la presión arterial. Aumenta la frecuencia de pulso por ese mismo efecto que estamos diciendo.
va a haber una palidez cutánea porque la vasoconstricción que vamos a ver también va a afectar específicamente zonas que no son tan importantes como nivel cutáneo. La reducción de volumen como de la presión arterial se ve también en el nivel del riñón, que me activa el sistema renin-angiotensina-aldosterona. Me permite un aumento de la secreción distal de potasio que me lleva a más hipopotasemia, aparte de la hipopotasemia por la pérdida del moco del colon. Y aquí obviamente lo que tenemos que hacer es reponer líquidos y electrolitos en este paciente. Con eso terminamos este video, espero que haya sido como siempre de ayuda. Nos mantenemos en contactos y seguimos un poquito más adelante. Muchas gracias, chao.